Canal 54, su mejor enlace entre Costa Rica y el mundo. Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo, muestra la imagen que tienen otros países sobre Costa Rica y hacia dónde nos dirigimos como sociedad. Nuestra misión es presentar de forma clara, directa y atractiva la realidad de un mundo dinámico y cambiante y cómo enfrentarla para lograr el tan ansiado desarrollo con justicia social. Mostramos la importancia de la cooperación internacional, las relaciones comerciales, aportes y asistencia que brinda el honorable cuerpo diplomático y consular acreditado en Costa Rica y de nuestros representantes en el exterior. Vea Horizontes por Canal 54 con el licenciado Denis Mora Guzmán los miércoles a las 9 de la noche. Sea parte de nuestro selecto grupo de amigos en Facebook y visítenos en nuestra página www.horizontestv.com. Buenas noches, bienvenidos a Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo por Canal 54. En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Antonio Barrios, quien es profesor y especialista en temas del Medio Oriente de la Universidad Nacional. Buenas noches, don Antonio, y muchas gracias por haber aceptado una vez más estar en el programa Horizontes. Muchas gracias y es un placer estar acá. Recordarle a nuestros televidentes que durante esta hora del programa pueden hacer llamadas para consultarle al doctor Barrios sobre el tema de Siria, que es el tema que vamos a tocar esta noche, al 905-254-5454, o bien puede mandar sus mensajes de texto con consultas al 8887-5844. Don Antonio, primero que nada, ubíquenos un poquito dónde está Siria y quizás la historia en pocos minutos de lo que es este país allá en el Medio Oriente. Bueno, Siria básicamente está en el Medio Oriente, tiene fronteras con países muy importantes que a lo largo de la historia pues han significado civilizaciones muy importantes en siglos pasados, pero lo importante con Siria en este momento no solamente es la situación de conflicto que en este momento tiene, sino que incluso a nivel de historia, básicamente uno puede remitirse muchos siglos atrás, sobre todo cuando fenicios y babilónicos habían logrado conquistar gran parte del Medio Oriente, y los fenicios, que históricamente se han caracterizado por ser grandes mercaderes, se establecieron principalmente en la costa del Mediterráneo sirio. Desarrollaron el país a lo largo del tiempo, lanzaron para la época a Siria dentro del comercio mundial de ese entonces, y cuando llega el Imperio Otomano, que fue el imperio que casi por 400 años dominado gran parte del Medio Oriente, pero muy en particular a Siria, viene la Primera Guerra Mundial, y entonces con la primera Guerra Mundial no solamente cae el Imperio Otomano, sino que producto de esa caída se genera un vacío de poder en el Medio Oriente, porque el Imperio Otomano había dominado todos esos territorios, se genera un vacío de poder, y los restos, que así se le denominaron, que quedan del Imperio Otomano, son repartidos por Francia y Gran Bretaña en particular. Gran Bretaña se va a dejar Palestina y Jordania, y Francia va a tener dominio sobre Líbano y Siria. Una vez que eso ocurre, a través del famoso acuerdo Sykes-Picot, va a venir todo un periodo de revueltas internas que van a estar opuestas a la colonización de estas dos potencias sobre estos restos que deja el Imperio Otomano, y entonces empieza a generar un nacionalismo árabe muy fuerte que va a perdurar todavía hasta la década de los 60, sobre todo porque a pesar de que Siria logra la independencia de Francia en 1946, va a llegar un político muy importante que se va a llamar Hafez Assad, que es el padre del actual presidente en Siria, que va junto con Gamal Abdel Nasser, otro líder panarabista muy importante en Egipto, y van a desarrollar no solamente en el norte de África, sino también en algunos países del Medio Oriente ese panarabismo o ese nacionalismo árabe, o como en algún momento le llamaron algunos, un naserismo, que viene precisamente del nombre de Nasser, ¿no? Para luchar precisamente contra la colonización europea. Una vez que se termina ese periodo, viene 1948, y entonces se crea por primera vez la Liga de los Países Árabes, o la Liga Árabe, y entonces casi la mayoría de los países en ese entonces, incluida Siria, se convierte en un miembro pleno de la Liga Árabe. La Liga Árabe va a mantener una política
también muy uniforme respecto a sus miembros, y va a seguir también una lucha muy a nivel político y diplomático para que otros países del Medio Oriente que todavía están en un proceso de descolonización, pues lleguen a buen término. Eso va a permitir precisamente con Hafez Assad, que hace su ingreso a la vida política de Siria en 1946, a través del famoso partido Ba'ath, que no solamente es un partido que ha existido en Siria, sino que incluso también existió en Irak y en otros países del Medio Oriente. Era un partido político, más que un partido político, perdón, era más un movimiento nacionalista, y era un partido que existía en varios países del Medio Oriente. Hafez Assad se va a consolidar en la política, y es hasta 1970 precisamente que logra llegar al poder. Va a estar de 1973 prácticamente al año 2000, y en esa sucesión característica que Hafez Assad va a tratar de crear dentro del país, va a crear una constitución y va a hacer esos cambios necesarios, no solamente para mantenerse en el poder, sino incluso también para hacer posible que, sea que hubieran elecciones o no las hubiera una sucesión familiar a través de sus hijos del poder en Siria, que hasta el momento prevalece con Bashir al-Assad. Recordarle a los televidentes que quienes quieran comunicarse, estamos en vivo, quienes quieran comunicarse para hacer preguntas o comentarios sobre el tema de Siria, pueden hacerlo por el 905-254-5454, o bien mandar mensajes de texto al 8887-5844, y también recordarles, ahorita sale en pantalla, que las personas que manden por texto la palabra Horizontes al 8083 van a participar de una rifa al final del mes, de un electrodoméstico de uno de nuestros patrocinadores. Don Antonio, una de las cosas que uno ve en el Medio Oriente es que el poder se pasa de familiar a familiar. O sea, es una cuestión como muy característica, a veces sin ser monarquías, pasan del papá al hijo, del hijo al nieto, en fin. Y desde la famosa primavera árabe, ¿verdad?, que se dio en Yemen y en otros países de la región, en Egipto, recientemente, pareciera ser que una de las cosas que está generando la mayoría de los conflictos en estos países es el hastío de la gente, de los pueblos, de ver que durante 20, 30, 40 años estos gobiernos no han logrado erradicar por un lado la pobreza, ni tampoco han logrado darle mejor calidad de vida a las personas. ¿Es esa en esencia la situación, la crisis que vive Siria, o hay un trasfondo a todo esto que está viviendo ese país? Bueno, en parte, es decir, si vemos todo lo que ha pasado en la primavera árabe, desde que empezó en Túnez, luego pasó a Argelia, pasó a Egipto, ¿no? Ya vino la guerra más abierta contra Gaddafi, y de Gaddafi pasó a Yemen, lo cual después de ahí no ha ocurrido nada más, y se centra ya prácticamente en Siria. En parte sí es un poco los regímenes despóticos que por tantas décadas estuvieron en el poder en esos países, pero no solo porque quisieron estar en el poder, sino que el contexto mismo de Guerra Fría, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, hizo posible que las potencias occidentales les conviniera, y así a la vez hicieran todo lo posible por sostener esos regímenes, hicieron posible que también parte de la pobreza, parte de ese hastío al que usted hace mención, hayan derivado precisamente en todo lo que en el Medio Oriente se está viviendo hoy. Eso por un lado. Por otro lado, no solamente está relacionado con eso, sino que para el caso de Siria en particular, es una guerra que incluso viene desde afuera. Si nos remontamos un poco en la historia de hace aproximadamente 7, 8 años, recordemos cuando George Bush, en toda esta guerra global contra el terrorismo, menciona 3 nuevos estados, 3 nuevos países que, a criterio de él, como parte de la doctrina Bush, se va a convertir en el famoso eje del mal. Entonces, uno va a ser Irán, el otro va a ser Corea del Norte y después Siria. Dentro de ese contexto y dentro de toda esa dinámica de poder que se hace con la doctrina Bush, sobre pretexto de luchar contra el terrorismo, es que precisamente empieza ya desde ese entonces una guerra encubierta, una guerra prácticamente secreta a un nivel muy diferente, en tratar de llevar precisamente caos interno dentro de Siria. Ese caos interno primero tiene 3 pasos muy importantes. El primero es no solamente desprestigiar
a nivel internacional el régimen de Bashir al-Assad a través de medios de comunicación que se alían con los gobiernos, sino que el paso 2 va a conllevar también a sanciones económicas contra el régimen, a aislamiento diplomático, a seguir desprestigiando al régimen, y el tercer aspecto es ya que desde el exterior empiezan a llegar combatientes que van a unirse a combatientes que son propiamente de la nación para empezar ya una guerra más abierta como la que, por ejemplo, Siria en este momento está viviendo. Esto es importante dejarlo claro porque lo que el medio de comunicación le está dando a la gente es precisamente hacerle creer que la condición despótica o la actuación despótica del régimen, sobre todo porque es un Assad más, aparte del papá, es lo que, digamos, caracteriza en prima fase lo que está ocurriendo, y eso es lo que la gente llega a creer. No, hay que entender un poco cuál ha sido la dinámica política desde el 11 de septiembre para entender por qué se mencionó a Siria como parte del eje del mal. Eso es una visión más geopolítica que hay que tener en cuenta, porque el único aliado que realmente tiene Irán en el Medio Oriente es Siria. Y si Siria se cae como gobierno, prácticamente Irán queda solo en el Medio Oriente. Un escenario propicio para lo que Israel quiere hacer contra Irán y lo que eventualmente cualquier otro país occidental, principalmente Estados Unidos, quisiera hacer también para atacar a Irán y también desarticular el régimen de ese país. Ahora, don Antonio, cuando uno ve, usted tiene razón cuando dice que, digamos, aquí en Costa Rica y en Occidente, las noticias que nos llegan son las noticias, pues, de CNN, básicamente, sobre el tema sirio. Uno a veces se pregunta, bueno, ¿qué más, o sea, qué pretende, por ejemplo? El Consejo de Seguridad está fraccionado también en el tema de Siria, o sea, Rusia y China apoyando, no apoyando las sanciones contra Siria, y Estados Unidos y el resto de los países del Consejo de Seguridad pidiendo y buscando hasta inclusive una intervención militar en este país. ¿Qué hay de fondo? O sea, petróleo, hay de fondo una nueva geopolítica en la zona del Golfo, en fin, ¿qué es lo que hay de fondo en este conflicto? Bueno, el petróleo para el caso de Siria no es tan determinante como para que geopolíticamente hablando sea mover todo un ejército para atacar a Siria. No, la idea es, como dije antes, lograr hacer caer al régimen de Bashir al-Assad, el régimen de Siria, para ir dejando a Irán cada vez más aislado. Es decir, el foco de atención no es Siria. Siria es en este momento un elemento distractor, independientemente de la cantidad de muertos que hay, porque hay momentos en la guerra en que los muertos no son tan importantes, pero son importantes según como usted maneje la noticia, lo cual, pues, si usted la maneja adecuadamente, pues termina culpando al régimen de Siria de todo lo que ocurre, y entonces pone como héroes a los rebeldes. No, los rebeldes también en un contexto de guerra como el que está viviendo Siria, no tengo la menor duda que igualmente han tenido que matar a un montón de gente para atribuir esas muertes al régimen. Entonces, no es el petróleo propiamente, es tratar de aislar ese peón del ajedrez que maneja Irán en el Medio Oriente, para hacer posible que, una vez eliminado ese peón, entonces ya Occidente pueda actuar más libremente contra Irán. Ahora, no se trata de que por quitarlo ya puede actuar adecuadamente. No, tiene que también sopesar otras cosas muy importantes, como es China y Rusia. Y el mover, por ejemplo, hoy en día, como se hizo quizás más fácilmente, a pesar de que dentro de Europa fue muy cuestionado, tropas de la OTAN para hacer lo mismo que hicieron en Libia, no va a ser tan sencillo por varias razones. La primera es de que la crisis económica dentro de Europa no permite que se esté pensando en ese tipo de aventuras militares contra Siria. Y segundo, son tantos los problemas que la OTAN tiene en este momento en Afganistán, que la misma sociedad europea le está demandando a los gobiernos europeos que se acabe la intervención de la OTAN, o al menos la intervención de sus países a través de la OTAN en el conflicto en Afganistán. Entonces, ven con demasiado recelo el hecho de intervenir abiertamente como lo hicieron en Libia. Y por otro lado, como ya hablamos fuera de cámaras, el hecho de que estén cerca las elecciones en Estados Unidos no le permite a Obama precisamente jugarse una carta tan peligrosa como esa, porque la idea es precisamente tratar de mantenerse hasta donde pueda lo más centrado en la economía
estadounidense, que es lo que le preocupa en este momento al estadounidense, y el tema del empleo, que hacer pensar al estadounidense otras cosas del exterior que no son relevantes en ese momento. En una campaña electoral que a todas luces está muy centrada en una cuestión muy interna de los Estados Unidos. ¿Usted cree, don Antonio, que después del proceso electoral en Estados Unidos pueda llegar a haber una intervención militar, tal vez no directamente de Estados Unidos, pero tal vez a través de otros países, quizás Israel, quizás la misma Turquía, en el tema sirio? Bueno, para Israel el tema sirio no es determinante, porque Israel debe tener muy claro también, estratégicamente hablando, que es un peón más en ese ajedrez que maneja Irán. No, digamos, para hablar de algunos actores, para Israel el tema es iraní, pero no es exactamente nuclear como le hacen creer a la gente. Lo que pasa es que se maneja el tema nuclear porque cuando usted ve en el pasado y ve lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki, la gente retrotrae esa parte de la historia y dice, bueno, Irán va a lanzar un misil nuclear y entonces va a pasar lo mismo. No, el fondo real de una posible guerra, no contra Siria, sino contra Irán, es una cuestión de petróleo. Si nosotros vemos el consumo que en este momento está teniendo Estados Unidos de petróleo, valga la pena estos números. 80 millones de barriles de petróleo se consumen al día en el mundo, de los cuales de esos 80 millones el 25% los consume solo Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos está a la caza de las mayores reservas de petróleo posibles. La intervención que hizo en Irak no fue una intervención por una cuestión contra Saddam Hussein, sino que era una cuestión de poder controlar los yacimientos de petróleo. Entonces, no es una cuestión nuclear, no tiene que ver con Siria, el caso de Israel no tiene que ver propiamente con Siria, sino que más bien se habla de que quizás un mes después de que han pasado las elecciones en Estados Unidos, sí eventualmente se podría estar hablando de una estrategia por parte de Estados Unidos a través de la OTAN para que se intervenga en Siria si el conflicto continúa de la manera en cómo ha estado ocurriendo, o de si Bashar al-Assad se mantiene por la fuerza en el poder. Don Antonio, antes de irnos a la pausa comercial, ¿por qué es que el conflicto de Siria pareciera ser que ha trascendido fronteras? Se han hablado de atentados en Líbano, en la franja esta del Sinaí han habido problemas militares, se habla inclusive de algunos problemas en el caso de Turquía. En fin, ¿por qué es que trasciende este problema? Bueno, se hace trascender porque ahorita el régimen que está completamente satanizado, desprestigiado o demonizado por la comunidad internacional es precisamente Siria. Y la idea de hacer ver de que Siria puede ser responsable o corresponsable directa o indirectamente de lo que supuestamente está ocurriendo en otros países, es precisamente para generar cierto tipo de animadversión contra Siria. Es decir, es tratar de hacer posible que otros países, por más árabes que sean o por más identificados que puedan estar con el régimen de Siria, sientan animadversión más bien porque consideran de que la guerra siria la está llevando a un nivel muy diferente a través de atentados terroristas. Y eso hace precisamente que el régimen no tenga otro tipo de poder como tiene Occidente para manejar medios de comunicación y procurar aclarar de que quizás ellos no tengan que ver nada con eso. Ahora, don Antonio, estamos viendo imágenes en la televisión de manifestaciones en Siria y una de las cosas que a mí me llama la atención es el hecho de que también la sociedad siria está fraccionada, o sea, vemos gente que está apoyando el régimen, gente que no está apoyando el régimen. ¿Usted considera, don Antonio, que esta guerra civil de la que ya se está hablando abiertamente hacia dónde se puede encaminar este problema de Siria? Le pregunto esto porque yo pienso que semejante fraccionamiento en este país van a quedar heridas tan profundas que yo no creo que ni con 100 años se van a poder sanar, ¿verdad? ¿Hacia dónde cree usted, don Antonio, que pueda llegar este conflicto a un futuro más distante? Bueno, lo que yo creo es que si no se maneja adecuadamente el tema de Siria y se trata de evitar de que, aunque se esté luchando a favor o en contra del régimen, puede llegar a parecerse en los próximos años a lo que está ocurriendo en Irak en este momento. Que a pesar de que Saddam Hussein por la fuerza tenía a todo el mundo controlado, y eso le convenía a las potencias en su momento, el hecho de un conflicto como el que pasó en Irak fracciona la población, entonces chiitas, sunitas, kurdos iraquíes como tal, gente pro Saddam que sigue existiendo, o gente contra Saddam. Esas heridas profundas son
mucho más serias y más terribles en cuanto a consecuencias se refiere que el conflicto mismo como está ocurriendo en Siria. ¿Por qué? Porque una vez que en un país como Siria termine el conflicto abierto o la guerra civil tal y como la estamos conociendo, esos conflictos posteriores a los que usted hace mención pueden ser detonantes de conflictos futuros entre grupos tribales que después nadie, ni de afuera ni de adentro, va a poder controlar. Sea que Bashir al-Assad se mantenga en el poder, o sea que un nuevo gobierno producto de esta rebelión lleve al poder a otra gente, va a ser muy difícil poder llegar a controlar. Y este tipo de cosas pueden ser más serias que el conflicto mismo que vive Siria en este momento. Y es que yo pienso, don Antonio, y con esto nos vamos a la pausa comercial, que la figura del presidente actual de Bashar al-Assad, una vez que caiga, ese vacío de poder es tan enorme que ahí va a haber una matazón peor de la que está sucediendo en este momento. Vamos a irnos a una pausa comercial, don Antonio, y regresamos sobre ese tema. Estamos conversando sobre el tema de Siria, ya regresamos. Ofrezca comprar, alquilar o vender sus propiedades y autos al cuerpo diplomático y consular acreditado en nuestro país y a las colonias de extranjeros residentes en Costa Rica. Este es un excelente sector de la población para sus negocios. Ofrezca sus bienes raíces en Horizontes por un excelente precio. Estamos para servirle. Llámenos al 8887-5844 y con gusto le atenderemos. Viajeros del Sur le invita a participar en nuestras próximas excursiones. Europa, 12 días. Salida el 13 de septiembre y se regresa el 8 de octubre. Visitaremos España, Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemania, República Checa, Eslovaquia, Austria, Hungría, Suiza e Italia. El paquete incluye tiquete aéreo vía Iberia, hospedaje, desayunos, transporte terrestre en autocar Mercedes-Benz de última generación y guías locales en español. El costo del paquete es de 3.800 euros. Tour a España y Tierra Santa. La salida es el 27 de octubre y se regresa el 9 de noviembre. Visitaremos España, Israel, Jordania y Egipto. El paquete incluye tiquete aéreo vía Iberia, transporte marítimo, hospedaje, desayunos en España, desayunos, almuerzos y cenas en Israel, Jordania y Egipto, tiquetes de entrada, transporte terrestre en autocar Mercedes-Benz de última generación y guías locales en español. El costo del paquete es de $3.750 americanos. Para más información llame al 2280-8888 o 2518-0579. Nuestro correo electrónico viajerosdelsur@raxa.cr. Televisión digital con Teleplus Digital. Llame ahora mismo al 2286-3344 o a nuestra nueva central 905-123-4567. Llamada sin costo adicional. Televisión digital desde 9,000 colones al mes. Con cobertura en San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Zona Atlántica y todo el Valle Central. Teleplus Digital. Calidad impecable a un precio increíble. D'Amalfi Costa Italiana es un restaurante gastronómico que combina la experiencia y el profesionalismo en cada uno de nuestros platos, ofreciéndoles, junto con nuestro servicio, la mejor comida italiana y la mejor atención, haciendo de D'Amalfi su lugar predilecto para compartir sus mejores momentos, esperando alcanzar nuestro mejor rendimiento a fin de posicionarnos como uno de los mejores restaurantes de Costa Rica. El mejor en nuestra gastronomía y ser un punto de referencia especial para todos los habitantes y visitantes de este hermoso país. Estamos ubicados en Plaza Atlantis, en San Rafael de Escazú. Pasa 7 millones a la cuenta cero. Al aeropuerto, Jaime. No, señor. Mi nombre es Miguel. Disculpe, señor. Chofer, lléveme a casa. Llámeme Jaime, señora. Nuevo Renault Fluence. Conduce a otro nivel. Restaurante Pizzería Casa Túa. Es un restaurante estilo trattoria,
muy acogedor en 4 diferentes áreas, rodeadas de una hermosa vegetación en armonía con la naturaleza, para ofrecerles la típica gastronomía italiana, la experiencia y elaboración de nuestro personal capacitado con la asesoría de nuestro chef ejecutivo Pino, donde usted puede sentirse y encontrarse como en casa tua. Estamos ubicados 100 metros oeste y 25 al sur de la residencia de la Embajada de los Estados Unidos de América, en San Rafael de Escazú, contiguo a La Paco. Nuestro teléfono 2288-5469. El programa Horizontes llega a ustedes gracias al gentil patrocinio del Club Unión, un club social con sensibilidad social. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el doctor Antonio Barrios sobre el tema de la situación de Siria. Y don Antonio, quedamos en el segmento anterior sobre qué va a pasar con el vacío de poder que va a generar la salida, porque estoy seguro que Bashar al-Assad, ya sea que lo maten, sea que le pase la de Gaddafi, en fin, ahí va a haber un vacío de poder porque diferentes grupos van a querer tomar las riendas del país. Pero antes de que usted me conteste esto, recordar a los televidentes que pueden comunicarse con nosotros para hacer preguntas sobre el tema de Siria por el 905-254-5454 o bien pueden mandar su consulta mediante mensaje de texto al 8887-5844 y recuerden que si manda la palabra Horizontes al 8083 pueden ser acreedores de un premio de uno de nuestros patrocinadores, que es un electrodoméstico a fin de mes. Al 8083 la palabra Horizontes. Don Antonio. Sí, bueno, el problema de vacío de poder es una situación muy seria porque si el grupo rebelde que en este momento está luchando en Siria no tiene claro cuáles van a ser los líderes reconocidos por todos, independientemente de su origen, que van a llegar al poder una vez que Bashar al-Assad caiga, eso puede generar pugnas internas en el mismo movimiento rebelde que haría, digamos, de la situación de Siria más compleja de todo punto de vista y podría llegar a poner en jaque no solamente la participación de Occidente, que es una participación muy indirecta en cuanto a armas que les han dado, medios de comunicación, cierta tecnología para que logren una estrategia más coherente y más conjunta dentro de Siria. Eso podría llevar precisamente a que se dé al traste con todo lo que en principio se considera que están luchando. Otro detalle muy importante con el vacío de poder es de que si no hay liderazgo realmente reconocido dentro de todo el movimiento, eso puede llevar también a que se haga más lento el proceso de la toma del poder y permita precisamente que otros grupos también del mismo movimiento rebelde o grupos provenientes de afuera se aprovechen de eso precisamente para crear un nuevo gobierno que de alguna forma nadie quiere, que podría ser con una condición religiosa muy fundamentalista. Hay algo que Occidente muchas veces nunca tiene en cuenta cuando alienta este tipo de conflictos o posteriormente los empieza a apoyar, es de que cuando ya quitan a un dictador que por un buen tiempo le sirvió a sus intereses, muchas veces no logra prever que pueden llegar peligrosamente grupos con un pensamiento incluso más radical que al final de cuentas no le convienen a nadie y muchas veces ni siquiera a la potencia o a las potencias que participan en un conflicto de esa naturaleza. ¿Podría llegar a quebrarse el país, fraccionarse y que Siria se convierta en Siria del Norte, Siria del Sur, o en fin, algo así? Bueno, es decir, todo es probable hoy en Siria, es decir, no hay nada ni nadie que sea capaz de poder garantizar
que exista verdaderamente una visión cohesionada o monolítica, política, religiosa e ideológicamente hablando, que realmente garantice que quienes lleguen al poder nuevo, si es que Bashir al-Assad cae, realmente puedan mantener esa cohesión que realmente se requiera no solamente para dar una visión de credibilidad ante la comunidad internacional, sino incluso para la misma población siria, que es la población civil, que muchas veces no quiere ser partícipe de nada por temor a represalias por parte de los mismos grupos. Ahora, don Antonio, cuando uno habla de este tema, salen, digamos, no sé si son etnias o si son pueblos ya como tal conocidos, como el tema de los kurdos. Este es un tema muy interesante porque se habla de los kurdos de Siria, los kurdos de Irak, los kurdos de Turquía, que es un pueblo que es interesante conocer, porque es que cuando se dan estos conflictos surge el tema de los kurdos. Bueno, históricamente, muy brevemente, los kurdos han sido, a través de los siglos, tienen 5.000, 6.000 años de existir, vienen de la antigua civilización de los medos, siempre han sido, a través de los siglos, manejados al antojo de muchos imperios y muchas potencias, incluso hasta ahora. Pero si nos remitimos, digamos, más recientemente, la población kurda, que son 25 millones de kurdos, es una nación, lo que se denomina una nación sin Estado. Es decir, están dispersos en Turquía. Turquía posee la mayoría de los kurdos, que es con quienes precisamente los kurdos han tenido más problemas con el gobierno de Turquía a lo largo del tiempo. Y el grupo más menor están precisamente en Siria. Es decir, los kurdos están en Turquía, hay una parte que está en Irán, luego sigue Irak, y el grupo menor está en Siria. Entonces, cada vez que hay conflictos de esa naturaleza, muchas veces los kurdos, no toda la población, sino algunos líderes que manejan algunos grupos dentro de la gran población kurda, se aprovechan precisamente del conflicto, pues para ver de alguna manera qué réditos políticos pueden llegar a sacar. Si nos remitimos un poquito a la historia, veamos lo que pasó en Irak, que vale la pena rescatarlo, porque los kurdos en Irak fueron una vez más utilizados por una potencia, en este caso Estados Unidos, cuando invadió el país, les prometió que si se aliaban con los estadounidenses en la invasión para derrocar a Saddam Hussein, los kurdos iban a tener una cuota de poder importante, que hasta la fecha, con el nuevo gobierno de Irak, que es el gobierno del primer ministro Nouri al-Maliki, no han logrado precisamente nada de eso. Y eso ha hecho que precisamente los kurdos una vez más se sientan traicionados, en este caso por la potencia estadounidense. Don Antonio, importante saber qué nos puede llegar, o sea, cómo nos puede llegar a nosotros en Occidente. Yo no voy a pretender, digamos, que usted me diga cómo puede afectar el conflicto sirio a Costa Rica específicamente, porque ni siquiera tenemos embajada acá, ni tenemos embajada en Siria. Pero específicamente, ¿qué podemos esperar en Occidente de este conflicto? Nos acaba de llegar un mensaje, ahorita se lo digo. Bueno, lo que podemos esperar así de buenas a primeras, o yo diría más bien de malas a primeras, es de que un conflicto de esta naturaleza, a pesar de que el tema del petróleo en el caso de Siria no es tan relevante, es de que independientemente ahora, según donde se ve el conflicto en el Medio Oriente, eso puede llegar a disparar los precios del petróleo. En guerras en años pasados o en décadas anteriores era muy normal encontrar de que si había una guerra en un país petrolero, ya se vaticinaba que los precios del petróleo se podían disparar, porque el país en el cual había una guerra pues era un país muy importante en cuanto a explotación y exportación de petróleo. Pero hoy en día, con todo esto de la primavera árabe, ya se ha logrado ver de alguna manera que los diferentes conflictos que han habido en Yemen y en Siria, en Libia, pues en algún momento han llegado a disparar los precios de petróleo. Es decir, no han llegado a dispararlo de una forma excesiva, como pasó en su momento en la primera guerra del Golfo, de una guerra de 8 años entre Irán e Irak, de 1980 al 88. Y con la invasión a Kuwait también. Y con la invasión a Kuwait, pero sí genera cierta distorsión en los mercados internacionales, porque todo conflicto genera una situación de incertidumbre. Y cuando se maneja el tema de petróleo en medio de la incertidumbre, porque el petróleo mueve la industria mundial y mueve la economía mundial, pues eso es uno de los rubros más importantes con los que se cuenta a la hora de medir parámetros económicos o parámetros financieros internacionales. Entonces, lo que nos puede esperar es precisamente eso,
de que existan incertidumbre en cuanto a los precios del petróleo, pero también hay algo muy interesante, de que tenemos en este momento en América Latina en particular, que también es Occidente, o lo que se denomina como el hemisferio occidental, de que tenemos a una América Latina también igualmente revolucionaria, en donde el populismo ha sido precisamente la base de algunos gobiernos en América del Sur, por no decir prácticamente todos, y eso de alguna manera lleva a identificarse con lo que está ocurriendo en este momento en Siria, no a favor de los rebeldes, sino precisamente que han habido algunos gobiernos en América Latina en donde han expresado simpatía hacia el régimen de Siria y una acusación expresa contra todo lo que Occidente está haciendo, en lo que usted bien denominó antes, Denis, de hacer una redefinición estratégica en todo el Medio Oriente a partir siempre del tema petróleo. Usted sabe que yo siempre he pensado y se lo he dicho a los estudiantes cuando he tenido que impartir lecciones en algún momento, que estos conflictos en el Medio Oriente a mí lo que me provocan es la sensación de que América Latina pueda llegar a emular estos levantamientos, porque no cabe la menor duda, don Antonio, de que países o pueblos que han estado muchas veces reprimidos, gobiernos que no funcionan, gobiernos que tal vez se abusan por el tema de la corrupción, llega un momento en que los pueblos pueden decir, bueno, si los muchachos en Egipto lo lograron, si la gente en Libia lo logró, si lo lograrán en Siria, ¿por qué no lo pueden lograr también en países de América Latina? Hace poquito estuve viendo que hay levantamientos importantes en Chile por parte de los estudiantes, claro. Hay levantamientos importantes en México, vea usted lo que pasó con las elecciones recientemente en México, y ahí es donde uno a veces se pregunta, don Antonio, también si estos levantamientos no puedan llegar a ser estimuladores en América Latina para traerse abajo gobiernos que no sirven. Sí, no, de hecho que sí, es decir, todo proceso revolucionario históricamente contempla siempre dos cosas. Una, de que un gobierno revolucionario puede llegar a votar a otro que ha sido históricamente despótico. O también tiene la contraparte, de que muchas veces una revolución, independientemente de cuál segmento de la población empieza, puede llegar a votar también gobiernos que en este momento en América Latina se consideran revolucionarios. Entonces puede tener una parte positiva y negativa a la vez de cómo una revolución puede, como usted bien dice, emular o envalentonar a otros, de decir igual, como ha pasado por ejemplo con la Revolución Cubana en los 60, que en América Latina se decían, los movimientos guerrilleros decían, bueno, si Cuba puede, ¿por qué nosotros no? Y en América Latina verse en el espejo cubano era muy normal, ¿no? Al igual que en su momento cuando los sandinistas llegaron al poder en los 80s, igual se veían en el mismo espejo en Centroamérica y decían, bueno, si pudo Nicaragua, ¿por qué nosotros no? Entonces siempre tiene dos condiciones muy contrarias, una positiva y negativa, en la cual también América Latina debe cuidarse mucho. Nos pregunta don Antonio, don Sebastián González Córdoba, ¿cuál será el papel de Estados Unidos si llega a haber una renuncia o la caída de Bashar al-Assad en Siria? Bueno, lo que Estados Unidos espera, porque incluso Hillary Clinton le ha dicho a Bashar al-Assad que mejor renuncie para evitar un baño de sangre mayor, una intervención innecesaria, que le crea todas las condiciones para irse a donde Bashar al-Assad considere necesario, porque muchas veces Estados Unidos y algunas potencias pues suelen hacer eso, ¿no? Le dicen, pues, salga del poder y lo llevamos a algún lado donde usted quiera estar y ahí se queda tranquilo y llévese lo que usted quiera, así quiso hacer con Noriega y así quiso hacer con mucha otra gente. Lo que pasa es que cuando se desafía, por ejemplo, la potencia, bueno, pues ya es cuando viene la guerra en la cual el régimen ya no puede sostener, y eso implicaría una intervención por parte de la OTAN o una intervención directa estadounidense. Aquí lo que puede llegar a ocurrir es de que, o lo que Estados Unidos espera es de que Bashar al-Assad renuncie, para que no se tenga que ver obligada a la comunidad internacional. Si es que eso es lo que puede llegar a ocurrir, tengo mis dudas todavía hasta el momento, por los factores que ya conversamos antes, de que vaya a ocurrir, digamos, en el corto plazo. Entonces, Estados Unidos espera que renuncie para evitar una situación militar mayor y evitar también de que el entorno más inmediato de Siria, geopolíticamente hablando, no se vea más alterado de lo que de por sí ya está. Sobre todo porque hay una Turquía que está muy enojada con eso, y hay una China y una Rusia que evitan
hasta donde es posible, no tener que rechazar también militarmente una posible intervención militar de la OTAN. Recordemos que Rusia hace algunos meses mandó algunos barcos de guerra a los puertos sirios en el Mediterráneo, y en donde el mismo presidente Medvedev o Vladimir Putin pues habían manifestado de que era un freno que le iba a poner a la OTAN en caso de que decidiera intervenir militarmente. Estamos conversando con don Antonio Barrios. Si quieren enviar su mensaje de texto para consultar sobre este tema de Siria, pueden hacerlo al 8887-5844 o nos llaman al 905-254-5454. Ya volvemos, estamos conversando sobre el tema de Siria. Vamos a una pausa y regresamos para la parte final de este programa. Ya regresamos. Ofrezca comprar, alquilar o vender sus propiedades y autos al cuerpo diplomático y consular acreditado en nuestro país y a las colonias de extranjeros residentes en Costa Rica. Este es un excelente sector de la población para sus negocios. Ofrezca sus bienes raíces en Horizontes por un excelente precio. Estamos para servirle. Llámenos al 8887-5844 y con gusto le atenderemos. Viajeros del Sur le invita a participar en nuestras próximas excursiones. Europa, 12 días. Salida el 13 de septiembre y se regresa el 8 de octubre. Visitaremos España, Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemania, República Checa, Eslovaquia, Austria, Hungría, Suiza e Italia. El paquete incluye tiquete aéreo vía Iberia, hospedaje, desayunos, transporte terrestre en autocar Mercedes-Benz de última generación y guías locales en español. El costo del paquete es de 3.800 euros. Tour España y Tierra Santa. La salida es el 27 de octubre y se regresa el 9 de noviembre. Visitaremos España, Israel, Jordania y Egipto. El paquete incluye tiquete aéreo vía Iberia, transporte marítimo, hospedaje, desayunos en España, desayunos, almuerzos y cenas en Israel, Jordania y Egipto, tiquetes de entrada, transporte terrestre en autocar Mercedes-Benz de última generación y guías locales en español. El costo del paquete es de $3.750 americanos. Para más información llame al 2280-8888 o 2518-0579. Nuestro correo electrónico viajerosdelsur@raxa.cr. Televisión digital con Teleplus Digital. Llame ahora mismo al 2286-3344 o a nuestra nueva central 905-123-4567. Llamada sin costo adicional. Televisión digital desde 9,000 colones al mes. Con cobertura en San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Zona Atlántica y todo el Valle Central. Teleplus Digital. Calidad impecable a un precio increíble. D'Amalfi Costa Italiana es un restaurante gastronómico que combina la experiencia y el profesionalismo en cada uno de nuestros platos, ofreciéndoles, junto con nuestro servicio, la mejor comida italiana y la mejor atención, haciendo de D'Amalfi su lugar predilecto para compartir sus mejores momentos, esperando alcanzar nuestro mejor rendimiento a fin de posicionarnos como uno de los mejores restaurantes de Costa Rica. El mejor en nuestra gastronomía y ser un punto de referencia especial para todos los habitantes y visitantes de este hermoso país. Estamos ubicados en Plaza Atlantis, en San Rafael de Escazú. Pasa 7 millones a la cuenta. Al aeropuerto, Jaime. No, señor. Mi nombre es Miguel. Disculpe, señor. Chofer, lléveme a casa. Llámeme Jaime, señora. Nuevo Renault Fluence. Conduce a otro nivel. Restaurante Pizzería Casa Tua. Es un restaurante estilo trattoria,
muy acogedor en 4 diferentes áreas, rodeadas de una hermosa vegetación en armonía con la naturaleza, para ofrecerles la típica gastronomía italiana, la experiencia y elaboración de nuestro personal capacitado con la asesoría de nuestro chef ejecutivo Pino, donde usted puede sentirse y encontrarse como en casa tua. Estamos ubicados 100 metros oeste y 25 al sur de la residencia de la Embajada de los Estados Unidos de América, en San Rafael de Escazú, contiguo a La Paco. Nuestro teléfono 2288-5469. El programa Horizontes llega a ustedes gracias al gentil patrocinio del Club Unión, un club social con sensibilidad social. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo, conversando sobre el tema de Siria y las repercusiones que este conflicto está teniendo, no solamente en la zona del Golfo, sino en general en el mundo. Estamos con don Antonio Barrios, quien es especialista en temas del Medio Oriente de la Universidad Nacional, de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Los que quieran contactarse con nosotros lo pueden hacer al 905-254-5454 o bien pueden mandar sus mensajes al 8887-5844. Don Antonio, básicamente hay un tema que siempre es interesante y es este conflicto, digamos, de Siria. Pareciera ser que se está extendiendo mucho en el tiempo, ¿verdad? Usted como especialista en la materia, ¿hasta dónde cree que puede llegar esto? Bueno, el conflicto en Siria va a llegar hasta donde la comunidad internacional quiere que llegue, porque en realidad hoy en día, si comparamos hoy con el pasado, hoy en día existen muchos mecanismos que pueden perfectamente detener el conflicto, no de la forma en como Occidente lo ha hecho hasta el momento, que se ha fijado una idea de que el conflicto puede terminar solamente si Bashar al-Assad renuncia, sino que incluso existen otros mecanismos como los que ha propuesto China y Rusia, que no distan de ser lo que se ha utilizado siempre, que es precisamente tratar de terminar el conflicto por la vía diplomática. Es decir, que ya no existe una intervención de Occidente como hasta el momento está aprobada de forma encubierta, en donde diferentes agencias de inteligencia, como por ejemplo la de Gran Bretaña, la de Alemania y la de Estados Unidos, que es la más conocida, la CIA, están dando ayuda militar encubierta a los rebeldes. Se dan ayuda militar e incluso asesoría militar para que el conflicto incluso continúe. Ahora, ¿por qué dije que el conflicto en Siria va a continuar hasta donde la comunidad internacional quiere? Porque desafortunadamente, independientemente por lo que estén luchando los diferentes grupos, o de si Bashar al-Assad es genocida o no, o si es un déspota, los que están poniendo los muertos en Siria es la población civil al final de cuentas. Y la gran cantidad de muertos que hasta el momento hay, en la cual nadie sabe una cifra exacta, porque todos los números han sido incluso manoseados desde que el conflicto empezó, sí hay una gran cantidad de muertos que el conflicto ha dejado, y siempre en cualquier tipo de guerra la población civil es la que paga la mayoría de eso. Aparte, desafortunadamente, de la destrucción de la infraestructura y de toda la parte económica que un país tiene, que muchas veces toma muchos años que eso se vuelva a recuperar. Ahora, don Antonio, un ejército como el de Siria, uno sabe pues que tiene un presupuesto asignado anualmente, pero cuando uno ve la forma en que responde los rebeldes en Siria, que es con armamento ya pesado, uno sabe o uno se imagina que eso tiene que estar llegando a algún lugar. Claro.
¿quién está alimentando militarmente hablando a los rebeldes? Bueno, hay muchos países. Bueno, primero hablemos de los rebeldes. Los rebeldes, se ha hablado que los rebeldes son completamente sirios, lo cual no es cierto. Es decir, hay grupos sirios o rebeldes sirios que se dicen que son sirios, pero que han manifestado abiertamente que son grupos yihadistas árabes provenientes de otros países como Argelia, Marruecos, algunos que vienen de Yemen, otros vienen de la última guerra que libraron contra Gaddafi en Libia. Entonces son guerreros árabes que se identifican con una lucha contra un gobierno como el de Bashir al-Assad, que lo consideran apóstata, es decir, un gobierno que no se rige por principios religiosos, mucho menos, por ejemplo, los del Islam, que es muy importante, y eso hace precisamente que el hecho de que vengan guerreros de afuera, de países árabes igual, ha hecho que precisamente también países occidentales, con el afán de derrocar a Bashir al-Assad, estén dando asesoría militar, estén dando equipo tecnológico para que exista una comunicación entre las diferentes fuerzas rebeldes dentro de Siria y exista una visión más cohesionada y más coordinada de la lucha contra el gobierno sirio, a la vez de que hay ya también armamento. Obama le dio luz verde a la CIA para que entregara armamento a los rebeldes en Siria, y eso ha hecho precisamente que el conflicto sea cada vez más complejo porque ya hay una intervención de potencias. Ahora, valga la pena agregar también, y esto es importante para ver la contraparte, en el sentido de que Irán también, con tal de sostener a su aliado más importante, que es Bashir al-Assad, ya envió también fuerzas especiales para luchar y fortalecer el ejército de Siria y luchar contra los rebeldes que tratan de derrocarlo, y a la vez también el movimiento Hezbollah en Líbano, que sabemos que es sostenido por Irán, también ha dicho que tiene a disposición rebeldes que están dispuestos a luchar a favor del régimen de Bashir al-Assad. Es decir, hay una intromisión ya abierta de países del entorno más inmediato de Siria y más lejanos, como es Europa y Estados Unidos, que ya también han intervenido en el conflicto y lo hacen incluso cada vez más complejo. Le pregunta doña Ana Espinosa, dice que nos está viendo en Guapiles, que si esto tiene algo que ver, don Antonio, con temas bíblicos, si esto tiene que ver algo con profecías, en fin. Yo sé que usted, como especialista estudioso, técnico, tal vez no quiera ahondar mucho sobre quizás ese tipo de cosas, pero bueno, quizás sea válida para la señora y para que duerma tranquila de si esto tiene que ver o no tiene que ver con cosas que ya se han dicho en la Biblia o en profecías. Bueno, no suelo, como usted bien dice, Dani, no suelo entrar en este tipo de discusión de si es una cuestión ya escrita, ya profetizada por alguien, que si ya es el inicio de la Tercera Guerra Mundial, como está incluso ya supuestamente descrito en la Biblia. Yo lo que sí voy a decir es de que, por lo general, los libros de religión, como la Biblia, el Corán y muchos otros, suelen ser interpretados o reinterpretados a lo largo del tiempo por diferentes personas, por diferentes gobiernos, que hacen posible o que hacen medible la posibilidad de que se esté acercando a una conflagración de la cual pues ninguna persona se va a salvar. Entonces yo sí creo que más terrenalmente hablando, más nosotros acá los mortales, sí es una cuestión de intereses estratégicos de las potencias, cuando hablamos de petróleo, que son intereses económicos de por medio, que son regímenes que ya en su momento fueron muy útiles y ahora ya no lo son, al menos para el nuevo criterio y la nueva redefinición de política internacional, y entonces hay que poner un gobierno que responda más abiertamente a un sistema capitalista que Occidente quiere tratar de imponer sobre estos nuevos posibilidades, estos nuevos gobiernos, y repito, lo más importante, tener acceso más ilimitado, menos consensuado y menos limitado a recursos estratégicos como es el asunto del petróleo. Ahora, don Antonio, ya para ir finalizando, ¿qué otro país vislumbra usted en el Medio Oriente pueda llegar a tener una situación similar a la de Siria? ¿Podríamos pensar tal vez en Irán, cayendo Siria, podría caer Irán? ¿O hay algún otro país que pueda vivir una situación similar? Bueno, se hablaba de Yemen, pero Yemen al final de cuentas no pasó a más,
Y cuando digo que no pasó a más, no significa que es que no sigue ocurriendo algo. Lo que pasa es que Siria, por el nivel de conflicto interno y ya casi a pesar de que no es una guerra declarada, pero todo el mundo la ve ya como una guerra civil por las características que tiene, terminó acaparando precisamente la atención de todo lo que ha venido ocurriendo desde el norte de África hasta la fecha. La gente cree que porque ya no volvió a salir nada de Libia, la gente cree que ya el asunto está resuelto. No, más bien, lejos de estar resuelto, muchas veces los gobiernos nuevos que llegan tienen todo un compromiso por delante de resolver problemas que la población a la hora de rebelarse, pues es lo que demanda. Y muchas veces los gobiernos nuevos y el mismo Occidente no prevé de que para la resolución de esos problemas se requieren muchos años, es decir, no son problemas que se resuelven de la noche a la mañana. Yo lo que sí creo es que independientemente de que caiga Bashir al-Assad o no, es muy probable que caiga, el país que sigue es Irán, como lo dije antes, es decir, hay que quitar a ese peón de en medio para poder asentar tropas y estar más cerca precisamente de Irán, porque, repito, el actor importante de la cual el Occidente quiere deshacerse es precisamente del gobierno de Mahmoud Ahmadinejad. Y eso, repito, de nuevo, no es un tema nuclear como la gente cree, sino que se hace ver porque eso genera psicológicamente todo un temor generalizado de lo que podría ser una guerra nuclear, sino que el fondo geopolítico real es una cuestión de petróleo. Y sacando al régimen teocrático de Irán, tiene también a sus anchas Occidente petróleo ilimitado en Irán. Este es un comentario que hace don Óscar Sánchez. Me gustaría leérselo porque está muy interesante y quizás usted quiera referirse en un minuto. Dice, estos países están ejerciendo realmente la democracia. Los pueblos se lanzan a las calles cuando un gobierno no existe o no sirve para nada. ¿Podrá ocurrir eso en Costa Rica? Bueno, la democracia, para no hablar solo de Costa Rica... La democracia no es ir a votar cada 4 años, ¿verdad? No, es decir... El pueblo tiene que pronunciarse. Es decir, los pueblos no se tienen que pronunciar solamente cuando hay una situación de crisis económica, sino que en América Latina ha costado mucho que los pueblos entiendan de que una cosa es la democracia representativa, en donde yo voy y voto cada 4 años, y otra cosa es una democracia participativa, en donde la población le exige al gobierno cosas que prometió. Pero eso va muy de la mano con la idiosincrasia del pueblo, y en este país que es tan pasivo, a pesar de todos los problemas que hay, difícilmente creo posible que pueda haber una revolución que realmente vote un gobierno que no sirva como para que haya un cambio, sobre todo porque en Costa Rica está comprobado que la democracia tal y como la hemos conocido está agotada. La democracia es como sistema político, y como cualquier otro sistema político se agota, y se debe entrar en una fase de replanteamiento de los principios que caracterizan a la democracia como tal, como sistema político y como ideología, como para ver qué es lo que está fallando y qué es lo que hay que replantear para que la democracia siga siendo funcional a un país como el nuestro. Entonces, yo no creo que en el caso de Costa Rica ocurra algo de esa naturaleza, más sí creo que en otros países en América Latina sí sea posible, como ya hemos visto que la democracia es una deuda pendiente en América Latina, y ha conllevado precisamente que en América del Sur hayan gobiernos populistas que también se autodenominan como democráticos. Pues don Antonio, agradecerle el haber estado nuevamente en Horizontes, y pues invitarlos a ustedes para que, si quieren ver este programa nuevamente, a partir de mañana ya estará en YouTube y en la web de Horizontes. Pueden entrar a www.horizontestv.com. Si tienen sugerencias, si nos quieren proponer temas, pueden hacerlo mediante la página de horizontestv.com. Don Antonio, muchísimas gracias. No, con mucho buenas gusto. noches, Mucho y gusto, nos vemos como de noches. costumbre por Canal 54 el próximo miércoles a las 9 de la noche. Buenas noches. Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo, muestra la imagen que tienen otros países sobre Costa Rica y hacia dónde nos dirigimos como sociedad. Nuestra misión es presentar de forma clara, directa y atractiva la realidad de un mundo dinámico y cambiante, y cómo enfrentarla para lograr el tan ansiado desarrollo con justicia social. Mostramos la importancia de la cooperación internacional, las relaciones comerciales, aportes y asistencia que brinda el honorable cuerpo diplomático y consular acreditado en Costa Rica y de nuestros representantes en el exterior. Vea Horizontes por Canal 54 con el licenciado Denis Mora Guzmán los miércoles a las 9 de la noche. Sea parte de nuestro selecto grupo de amigos en Facebook y visítenos en nuestra página www.